Bueno, dejamos la mala leche de lado y nos vamos al tema del ministro Yufra, el flamante ministro de Transportes y Comunicaciones. Ha sido citado al Congreso rápidamente. Los congresistas fujimoristas están muy activos citando a ministros. Así que quería escuchar, congresista Castro, usted, ¿por qué se le cita? Entiendo que para que explique sobre el tema de Chinchero. Bueno, lo que pasa es que yo creo que, y sigo repitiendo, esto es un ejercicio absolutamente democrático y que está dentro de la facultad de los congresistas. Yo creo que no solamente a los congresistas, sino a la población le interesa saber cuáles han sido las condiciones de la resolución del contrato. Porque evidentemente en esta resolución del contrato, que es por mutuo disenso, se deben haber establecido concesiones recíprocas. Es decir, yo, Kuturguasi, te estoy cediendo algo a ti y tú me estás dando algo a cambio. Entonces, necesitamos saber cuál es el contenido, y esa es la forma de alguna manera de informarnos, es que el ministro vaya al Congreso de la República y rinda cuenta de esto. Eso es natural, eso nos corresponde, porque yo creo, inclusive tú, estás con ganas de saber cómo se ha resuelto este contrato y cuánto le va a costar al Estado peruano. ¿No cree que es un divorcio feliz, como ha dicho el ministro Yufra? ¿No cree en los divorcios felices, Juanita Castro? No, hay que ver en qué condición, hay que ver las condiciones en las que se ha resuelto, ¿no? Lo que se sabe es que se va a formar una comisión técnica para ver las condiciones del retiro. Evidentemente va a haber dinero que pagar, pero quizá hubiese sido mucho más de ir a un arbitraje en el CIADI. Pero los momentos no son quizá muy apresurados. Le pregunto a la congresista Choquehuanca. Al oficialista. Oficialista. Bueno, ellos manifiestan que han gastado alrededor de 30 millones más 8 millones por la carta de fiel cumplimiento. Casi 40, ¿no? Es más o menos, sí, lo que se está considerando es más o menos que se debe reconocer esta cantidad de 40 millones, pero bueno, en verdad tampoco... Emitir reseñaría, es un montón de plata. Sí, es bastante... No, yo no digo qué es lo que se va a pagar, porque para empezar, el ministro es quien tiene la palabra. O sea, el ministro va a ir al Congreso, lo va a explicar y seguramente va a dar un sustento también, porque tiene que haber un sustento de gasto, ¿no? O sea, como en cualquier acuerdo de negociación comercial. Ahora también yo pienso que Kuturguasi va a tener que reconocer que ellos de repente no cumplían con algún requerimiento que obviamente les faltaba, y el ministro será la persona que tenga que... Claro, pero ahí el problema es que firmaron una adenda. Sí. No, ya no es lo mismo negociar con Kuturguasi con una adenda firmada como estaba el contrato original. Son situaciones totalmente distintas. Exactamente, porque yo sí no entiendo por qué, habiendo un contrato que se caía solo, tienes que firmar una adenda para ponerte la soga al cuello. Entonces allí tú te pones a pensar, obviamente pensando de muy buena intención, ¿qué es lo que pasa aquí? Querían salvar el proyecto, pero luego dices, bueno, son fundamentalistas en el modelo, te pones a pensar y dices, bueno, porque no se entiende por qué haces un negocio que finalmente terminamos debiendo, cuando pudo haberse caído simplemente el contrato. Por eso no lo firmaron antes a la salida del gobierno anterior, o si Trans se opuso, porque hay una serie de condiciones, estaba claro que se caía el contrato. Finalmente lo que yo estoy entendiendo es que ese contrato estuvo tan bien hecho que nosotros, es que se caía por puro deporte, hicieron una adenda. No se caía nada, al contrario, era un contrato lesivo. En la campaña política, en plena campaña política, los propios voceros o el mismo presidente Pedro Pablo ya hablaban de lo complicado que era este contrato, de la forma como se había negociado el contrato y que era perjudicial. O sea, ya teníamos conocimiento. De hecho, la firma de la adenda lo que ha hecho es activar, digamos así, las esperanzas de Kuturguasi, y le ha dado un espaldarazo para tener una esperanza económica. Si es que no tenías la concesión, hoy día vas a tener un dinerillo que no lo hubieses podido obtener. Pero creo que por ya el contrato inicial, ¿no? Suficiente hemos discutido acerca de la adenda. En verdad, llevamos meses y meses hasta... Bueno, esto ha sido. Pero tenemos una comisión investigadora también dentro de la Comisión de Fiscalización, donde vamos a investigar no la adenda también, pero desde el contrato. Desde que se conforma el origen, el 2011, donde vamos a tener que establecer también las responsabilidades. Y es ahí, queridos colegas, donde nosotros vamos a saber realmente hasta dónde llega la responsabilidad de haber hecho una adenda. Porque creo que aquí estamos partiendo de la premisa en la tercera parte. Entonces vamos a ir a la primera, a la ex ante, para que nosotros sepamos
¿Cómo es que se genera esto? Vamos a tener ahí a los funcionarios de Ocitran, de Proinversión, al ministro que firmó este contrato, el que generó, a los funcionarios del Ministerio de Transportes, porque yo creo que esto tiene que ser así. Para lograr esa transparencia que queremos en estos hechos que acontecieron, pues nosotros vamos a tener que transparentar esas acciones y determinar responsables. A mí me parece muy bien que se determinen responsables. Me parece perfecto y está muy bien esto. Sí. Pero yo quisiera hacer una pregunta. Y si determinamos los responsables y resulta que no debimos haber firmado la adenda, que fue un error... Tendremos que asumir pues el pasivo, la responsabilidad. Estoy hablando de transparentar. De hecho, la Fiscalía, el informe. Bueno, ya estamos nosotros sabíamos que esto se podía ir al CIADI si es que no se cumplía. Ahora, ustedes dicen, no, es que hicieron una adenda por gusto, no debió haberse hecho. Bueno, lamentablemente yo no puedo decir lo mismo. Hablando de fiscalizaciones e investigaciones, el gobernador regional del Callao, el señor Félix Moreno, va a salir de la cárcel. Los 18 meses de prisión preventiva que se le habían dado se han caído. Quería saber sus opiniones. Bueno, yo tendría que decirte que las decisiones que adopte el Poder Judicial, en principio, yo creo que nosotros los políticos no deberíamos cuestionarlas. Y no deberíamos cuestionarlas porque evidentemente se hacen dentro de un marco jurídico y ajustado a ley. Y esto significa un mensaje justamente, que hablábamos en la publicidad, un mensaje para el fugitivo y delincuente Alejandro Toledo, puede venir y entregarse a la justicia sabiendo que tenemos un Poder Judicial absolutamente independiente, que puede de alguna manera, de repente, a través de su defensa, probar que él también puede enfrentar un proceso en libertad. Entonces yo creo que esta resolución que emitió la Corte Superior en vía de apelación debe servir como un mensaje, además de que la Corte o el Poder Judicial actúa de manera independiente al poder político, como se ha venido señalando continuamente. Pero no es suficiente que, digamos, el señor Gil Shabit haya confesado, se haya declarado colaborador eficaz y haya denunciado esta... No, el error es que la prueba con la que se le ordena la detención era de una persona que todavía estaba solicitando acogerse a la confesión sincera. Ajá. De hecho, todavía no se había aprobado su incorporación a este beneficio. En consecuencia, es un error procesal. Entonces está saliendo por un tecnicismo legal. Es correcto. Sí, pero si se fijan, ¿dónde estamos? Si se fijan ustedes, el caso de la leche destapa una serie de opiniones y cuestiones. En este caso, en el caso de Moreno, se le toma prisión preventiva por una serie de razones, pero respondiendo al escándalo, a la presión mediática. Entonces las cosas no se están haciendo de una forma pensada, ordenada y lógica, siguiendo el debido proceso, sino simplemente estamos respondiendo al escándalo. Y allí hay un problema muy serio, porque así no vamos a poder hacer justicia. Obviamente, como conversamos al interno, va a venir Alejandro Toledo aquí a entregarse, porque ya sabe que no va a tener ningún asidero la prisión preventiva. No va a proceder. Pero ¿qué es lo que más contribuye al desprestigio del Poder Judicial? Que se haya encarcelado, digamos, al señor Moreno, respondiendo, como usted dice, a las tribunas, o que lo hayan soltado cuando ya estaba encarcelado, cuando la opinión pública realmente siente que el señor sí ha recibido coimas de Odebrecht. Y eso es complicado, porque él entra con las declaraciones del colaborador eficaz, que todavía no era colaborador, entra por ello, lo meten preso y después sale. Entonces, ¿qué queda en el aire? ¿Impunidad? El problema es que con esos tecnicismos legales se suelen pasar este tipo de situaciones. Claro, pero a ver, el Poder Judicial ciertamente es un estamento y un poder en el que, verdad, nosotros respetamos sus decisiones, las respetamos, pero eso no significa que nosotros no podamos emitir una opinión acerca de los fallos que dan, ¿no? La actitud ligera de pronto en un caso respondiendo a una actitud mediática, o de repente hay indicios válidos. O sea, aquí nadie acusó por gusto, y el juez que determinó esta carcelación no significaba de que él no tuviera nada que ver. Pero bueno, ahora ya lo han dejado. Me parece que le han ratificado, sin embargo, al gobernador de Cusco, y no será nada raro que en 2 semanas, una semana digan, no, ahí hubo un error y ahora también sale. O sea, nosotros estamos atravesando una situación crítica en temas de corrupción. Esta mañana, en el grupo de trabajo de prevención para fiscalización que tenemos dentro de la Comisión de Fiscalización,
Hablábamos con la funcionaria, la presidenta de la OCE, y ella decía, bueno, significa de que estamos hablando tanto de corrupción que los funcionarios ahora que están dentro del sector público no quieren comprar nada. No están comprando, no hay licitaciones, se ha caído, se ha parado, porque eso es otra cosa. Porque el Contralor los denuncia, claro, sale en una conferencia de prensa diciendo que los va a meter una fiscalización a todo el mundo. No, lo que pasa es que también, claro, entonces tiene que haber un punto también, un punto medio. Creo que tenemos que trabajar mucho con la prevención. Ahora, esto que está sucediendo con Moreno, con Acurio, tiene que quedar como precedentes claros de que aquí en el Perú sí se están haciendo las cosas bien contra la corrupción. Ese es un punto muy importante. Sí, y yo quisiera terminar una cosa chiquita nomás, o sea, ¿y qué le queda a la colectividad? O sea, ¿cómo miran el asunto? Finalmente, quizá no estén muy enterados del tema técnico y ¿qué van a decir? Bueno, corrupción, corrompieron, compraron a alguien. ¿Y sabes qué pasa? En el hoy día con la modificación del Código Procesal, de hecho, el tema de ordenar detenciones es bastante formalista, o sea, es decir, no es que juzgas por la cantidad de años que te van a meter a la cárcel como era antes. O sea, de hecho hoy día hay otros requisitos que se evalúan. Y por eso es que la defensa, en este caso de Moreno, va a aprovechar esos espacios. Sí, y eso es natural. O sea, para eso existe el derecho de defensa y el debido proceso. Así es. Lo cual no implica que hoy día justamente subsane las autoridades, en este caso jurisdiccionales, y que de alguna manera armen las pruebas necesarias. Porque yo sí tengo que decirlo, y lo puedo decir abiertamente, sí creo que hay indicios de que se ha cometido delito, sí. O sea, de hecho el Callao siempre ha tenido una sombra oscura de corrupción. Y que tiene que ser investigado, sí. Pero no podemos de alguna manera cuestionar decisiones jurisdiccionales que están ajustadas a ley. Perfecto. Con eso nos vamos al último corte de la noche para hablar de qué está pasando en Fuerza Popular y estos enfrentamientos. Y acá el congresista Castro nos va a ayudar con eso. Gracias.